Hace unos días hice unos skins de Wolverine y Deadpool para mi personaje, y les dije que si le daban muchos likes a ese video iba a ser una animación de estos dos peleando, y le dieron muchos likes al video, así que voy a hacer una animación de Wolverine y Deadpool peleando. Pues lo primero que tenemos que hacer es ponerle el fondo, así que vamos a ponerle este, que creo yo es parte de la película, así que le va a quedar muy bien. Ponemos a Wolverine, luego a Deadpool y vamos a ponerle sus espadas y sus garras. Primero voy a hacer que Wolverine salte en cámara lenta para atacar a Deadpool. Luego Deadpool lo detiene con sus espadas, van a pelear un poco y luego en una parte se van a estar forcejeando con las garras y las espadas. Y en esta parte Deadpool va a saltar al otro lado del escenario, sacará su pistola y va a empezar a dispararle. Wolverine detendrá los tiros con sus garras y va a hacer un ataque donde entierra sus garras en el piso y se impulsa para atacar con sus otras garras. Pero falla, Deadpool le da un golpe con la pistola, Wolverine se levanta rápido, él entierra sus garras a Deadpool, pero Deadpool le entierra su espada a él. Se quedan mirando los dos y así termina la pelea. Y así es como quedó la animación final. Mil maneras de morir. Un ladrón estaba buscando una casa que robar y se encuentra con una que tenía las luces apagadas y estaba vacía. Sin embargo, él no quería forzar la puerta o romper las ventanas porque eso podría alertar a las otras casas. Así que decidió entrar por la chimenea. Así que se mete por el hueco que estaba bastante ancho, pero mientras va bajando la chimenea se va haciendo más y más pequeña, hasta el punto donde su cuerpo entero, incluyendo sus brazos, se quedaron atorados sin poder moverse. Pudo haber gritado, pero la chimenea le aplastaba tanto el cuerpo que cada vez de que lo hacía se quedaba con menos aire. Así que había un punto, y esta es la parte fea, donde nadie sabía que estaba ahí. La familia estaba prendiendo fuego abajo de él, y arriba le pegaba el frío y abajo el calor del fuego. Las causas de muerte pudieron haber sido asfixia, hipotermia, deshidratación o incluso asfixia, pero por inhalar los gases del fuego. Y al final la familia se dio cuenta que algo estaba oliendo muy feo dentro de su chimenea, la rompieron y se dieron cuenta que había un cadáver. Hace unos años una ballena estaba nadando tranquilamente por el océano hasta que tristemente un día muere. Y su cuerpo se queda flotando hasta que llega a una playa en Estados Unidos. A esta playa iban varias personas y desde el principio les molestó porque el cadáver ya estaba oliendo muy feo. Así que las autoridades se pusieron a pensar, ¿cómo vamos a deshacernos de este cadáver de 8 toneladas? ¿Una grúa? No, es muy pesado. ¿Tal vez la quemamos? No, va a oler más feo. ¡Ah, ya sé! Vamos a ponerle dinamita. La ballena explota en 1000 pedazos y todos esos pedacitos se los comen las gaviotas. Esto no es una broma, esa fue la idea con la que fueron. Así que pusieron dinamita alrededor de la ballena, mucha gente se formó solo para ver explotar esta ballena, hasta las noticias estaban ahí. Y pues empezó la cuenta regresiva. 3, 2, 1... La explosión fue todo un éxito, sin embargo, esta misma explosión ahuyentó a las gaviotas de la playa. Como el cadáver ya llevaba algo de tiempo en la playa, se llenó de gases por dentro. Y la explosión hizo que estos gases se expandieran por toda la playa, haciendo que oliera peor. Y lo más gracioso de todo, una de las partes más grandes de la ballena salió volando y cayó en el carro de una persona y lo destruyó. Y bueno, aquí hay una parte del video cuando la ballena explota. ¡Pum! Y aquí está el dueño del carro viendo cómo su carro se destruyó por el cadáver de la ballena. Les voy a contar el peor golpe que me he dado en la cabeza. Y fue muy feo. Demasiado feo. Pues esto pasó cuando yo tenía como 5 o 6 años. Esto es muy importante para el contexto. Yo apenas estaba aprendiendo a bajarme del carro solo. El carro que teníamos era como una camioneta, entonces tenía que poner mis manos y luego bajar un pie, luego otro y ya salir y cerrar la puerta. Y pues un día normal estoy haciendo eso y cuando ya voy a ir a cerrar la puerta, un tipo viene corriendo a toda velocidad hacia el carro y no sé si me empujó a mí o a la puerta, pero me terminó pegando muy duro con la esquina de la puerta. Ya saben, esa parte que se ve filosa, sí, esa. Me pegué tan fuerte que es la primera vez que sentí que casi me desmayaba. Empecé a ver todo borroso, me estaba tambaleando. Mi mamá vio lo que pasó, entonces fue y me agarró de la cabeza, estaba sangrando demasiado. Y otras personas vieron lo que pasó y pudieron agarrar al tipo. Y no sé qué pasó con él, pero ojalá lo hayan tirado por un volcán. Y lo peor de todo es de que el golpe fue tan fuerte que se abrió un poquito mi cabeza. Y me tuvieron que coser la cabeza sin anestesia. Fue el peor dolor que he sentido en mi vida. Vi a un chico que junto con su hermano mayor jugaban todos los días un juego de carreras en el Xbox. Sin embargo, este chico tenía un problema. Su hermano siempre le ganaba. Y por más que practicaba y jugaba, nunca le podía ganar a su hermano mayor. Años después, tristemente, su hermano muere. Y mucho tiempo después, el chico ya siendo un adulto, vuelve a jugar el juego de carreras que jugaba con su hermano mayor. Y es cuando se da cuenta de algo. El juego guarda el récord de cada pista y lo transforma en un carro transparente. Entonces puedes competir contra este carro y si ganas, obtienes el nuevo récord de la pista. Y el chico encontró una sola pista con un carro transparente.
el récord de su hermano. Así que estuvo horas jugando, tratando de ganarle este carro. Pero como antes, su hermano siempre le ganaba. Eso fue hasta la última carrera, donde él logra rebasar al carro. Y estando a nada de cruzar la meta y por fin ganarle a su hermano, él suelta el gatillo del acelerador y frena, dejando al otro carro pasar para evitar que se borrara. Y así, quedarse con un recuerdo de su hermano. Voy a hacer más skins de mi personaje y esta vez van a ser dos: Deadpool y Wolverine. A ver, empecemos con Deadpool. Vamos a pintarlo todo de rojo. Pongámosle unas líneas en la cabeza, que son las líneas de esta máscara. Y en esta parte me confundí porque tenía que hacer la parte negra entre los ojos y así fue como me salió. Parece que tiene un delineador. Pintémosle también la boca de rojo para la máscara. Ponemos unas líneas extra. Y para la parte del cuello no entiendo muy bien lo que hice, pero así quedó y me gustó mucho. Ponemos el cinturón con el logo de Deadpool, una correa entre el personaje donde carga las espadas y obviamente las espadas. ¡Pum! ¡Pum! Ahí está. Ahora vamos con Wolverine. Ahora lo pintamos de amarillo. Vamos a hacerle las cosas negras que tiene en la máscara. No sé ustedes, pero yo creo que eso quedó muy bien. Le ponemos un poco de azul con unas líneas negras aquí y aquí. El cinturón rojo con una X. Y obviamente no pueden faltar las garras. Entonces hacemos una manita, le ponemos sus 3 garritas y luego del otro lado. Y así es como quedaron los dos personajes. La verdad me gustaron mucho estos dos diseños. Si quieren que haga una animación donde estos dos están peleando, denle un like a este video. Misterios sin resolver. En el año de 1900, en una pequeña isla en Escocia, había 3 guardias cuidando de un faro de luz. Ellos estaban solos en esta isla y ya habían terminado su turno de 2 semanas. Solo estaban esperando que los recogieran, pero el barco que los iba a transportar se había demorado por unos días. Al llegar a la isla, los tripulantes del barco se dan cuenta que los 3 guardias ya no se encuentran ahí. Buscaron en todas partes, pero lo único interesante que encontraron fue que había comida recién preparada en la mesa, ninguna señal de pelea, de 3 impermeables solo había uno colgado y el diario de uno de los guardias. En el día 1 puso: vientos fuertes como nunca había visto en 20 años. James está muy callado. Thomas, normalmente un hombre fuerte, estaba llorando. En el día 2 escribió: la tormenta continúa. Todos rezamos. El día 3 escribió: el mar está rugiendo. No he visto una tormenta como esta en años. Todos estamos exhaustos. En el día 4 puso: la tormenta pasó. Todo está en calma. Dios está sobre todo. Y esta es la parte que confunde a todos porque ningún barco en esa zona registró ningún tipo de tormenta esos días. Hay varias teorías, pero yo creo que la más realista y la más interesante es de que el tipo que escribió los diarios era el que se estaba volviendo loco por el aislamiento y mató a los otros 2 guardias. Les voy a contar la vez que le pegué a un niño en la cabeza con una piedra accidentalmente. Accidentalmente, que quede muy claro eso. Pues en el lugar donde yo vivo hay muchas montañas alrededor. Y un día mi familia organizó como un viaje a esas montañas. Entonces ahí estábamos, caminando en el sendero para llegar a la punta de este lugar. Pero la cosa está en que nosotros no éramos los únicos que estábamos tomando esta ruta. Había varias familias que estaban haciendo lo mismo. Pero a razón de esto había varias partes donde teníamos que detenernos porque había una fila para subir. Y en una de estas yo estoy esperando a la fila y veo una piedra enfrente de mí. Y empiezo a usar mi pie para jugar con la piedra. Y en eso la piedra empieza a rodar y a rodar. Y luego a saltar y cada vez más y más y más rápido. Y en eso, un poquito más abajo de donde estábamos nosotros, le pega a un niño en la cabeza. No era una piedra grande, o sea, no crean que lo maté. Era una piedra muy pequeñita, el niño solo empezó a llorar y a agarrarse la cabeza. Y su mamá se espanta, agarra al niño y se voltea para arriba donde yo estaba. Y yo rápidamente me hago el tonto y volteo para otro lado. Pero no le pasó nada al niño. Espero, no le pasó nada, no le pasó nada. 1000 maneras de morir. En Estados Unidos existía una cueva que era muy famosa por sus pasajes que eran comprimidos y muy pequeños. Tanto así que la gente tenía que arrastrarse como un gusano para explorar esta cueva. Entonces un día un explorador junto con sus hermanos decidieron entrar a este lugar. Ellos ya tenían algo de experiencia explorando cuevas, pero este en específico tenía un detalle que la hacía muy peligrosa. Este es el mapa real de la cueva. Entonces ellos entraron por acá y empezaron a andar. Y más, y en estas partes ya tenías que arrastrarte para seguir explorando la cueva. Entonces ellos siguen, y aquí es donde sucedió la tragedia. Este es el camino que debió de tomar el chico, y sin embargo tomó este. Y mientras iba adentrando más, no se dio cuenta que abajo de él había un enorme hueco. Él cae cabeza primero y en sí su cuerpo entero se quedó atorado en el hueco porque era muy angosto. Y a este punto era muy difícil y casi imposible sacarlo. El problema era de que si lo querían levantar, sus piernas chocaban con el techo de la cueva. Y lo peor es de que cuando cayó, sus rodillas apuntaron de este lado. Entonces si lo hubieran querido sacar jalándole las piernas, le hubieran roto las piernas. Y como la cueva lo estaba apretando tanto, ya no podía respirar
así que se asfixió. Y era tan peligrosa esta parte de la cueva que los rescatistas decidieron no sacar el cuerpo. Taparon la cueva con concreto y ahora es como la tumba del chico. Les voy a contar una de las peores noches que he tenido en mi vida. Pues para contexto, hace poco hice un viaje y me quedé en uno de estos lugares que se llaman hostales. Es como un hotel, pero el cuarto es muy grande y hay muchísimas literas para que varias personas se queden en el mismo lugar. Es divertido, conoces a mucha gente, pero luego puede llegar a ser molesto. Entonces, una noche fui a un concierto y llegué muy tarde al hostal, como por las 3 de la mañana. Tenía muchas ganas de dormir, así que llego al cuarto y me doy cuenta que ya todos estaban dormidos, excepto por una persona. Era como un tipo de 50 años parado en medio del cuarto viendo su celular y todo estaba a oscuras. Se voltea a verme y me dice, hey, ¿qué onda? Y yo, ¿qué onda? Y me voy directo a mi cama. Pues me acuesto y en lo que me estoy durmiendo parece que el tipo también se fue a dormir, porque pasan como 2 minutos y esta persona empieza a roncar. Al principio era leve, pero luego empezó a subir y subir y subir el ronquido a un punto donde era imposible dormir. Pero cuando el tipo estaba roncando tan alto, de repente se calla. Y les puedo jurar que esta persona deja de roncar y empieza a gritar. No es broma, se escuchó así. ¡Ah! Y así fue toda la noche. Lo bueno es de que el tipo se fue al siguiente día. Y de hecho una persona que estaba durmiendo en el mismo cuarto se acerca a mí y me pregunta, oye, ¿escuchaste al tipo de ayer? Pensé que se iba a morir. Voy a reaccionar a más videos viejos y muchos de estos son bastante malos. Pues este primer video era un chiste, pero mucha gente se lo tomó en serio y tuve que borrar el video. Pues hoy les tengo una rifa de un iPhone 11. Lo único que tienes que hacer para entrar es mandarme tu dirección, número de casa y código postal. Si eres de los afortunados en ganar este premio, va a estar una van afuera de tu casa así. Y lo único que tienes que hacer es entrar y pedir tu único y propio iPhone 11. Claramente es un chiste porque no hay nada en esa caja, pero mucha gente en los comentarios se lo tomó en serio, así que puso su nombre completo, dirección y código postal en los comentarios. Así que tuve que desactivarlos. El siguiente video creo que es uno de los mejores trick shots que he hecho en mi vida. Entonces yo tomo una pistola Nerf y un tubo de papel higiénico. Ahí está el tubo y ahí está la pistola Nerf y el chiste era pasar un dardo por el tubo. Y esto fue lo que pasó. Pensarán que esto es fácil, me tardé 3 horas en lograr esto, así que denle un like. El último video es un chiste malo, criminalmente malo. Hay un asesino en la casa y no sé dónde está. Ahí está. Ahí está. Un asesino serial. Sí. Me disculpo por ese chiste. Les voy a contar una historia muy graciosa que me sucedió con una paloma. Pues yo un día fui a un museo. Estuve viendo varias cosas cool y cuando salgo del museo me da hambre. Me acuerdo que cerca de la estación del metro había un puesto de hamburguesas, entonces voy allá. Llego al puesto y mientras estoy comiendo mi hamburguesa me doy cuenta que enfrente de mí hay una paloma. Pero esta paloma no estaba buscando comida, solo estaba caminando como si fuera un humano. Aquí tomé un video de la paloma y de lo que ahorita me estoy dando cuenta es de que creo que la razón por la que estaba caminando es porque estaba lloviendo, lo cual hace lo siguiente que les voy a decir aún más gracioso. Entonces yo estoy viendo esta paloma y en el video se puede ver cómo empieza a bajar las escaleras para ir al metro. Lo cual me sacó mucho de onda, pero no pensé tanto en eso. Me terminó mi hamburguesa y bajo las mismas escaleras que esta paloma había bajado. Me siento en una banca para esperar mi tren, me volteo hacia la izquierda y veo a la misma paloma esperando el tren. Algunos dirán que estaba refugiándose por la lluvia. Yo quiero pensar que esta paloma estaba yendo a su trabajo. Durante la guerra de Vietnam, unos soldados estadounidenses estaban volando sobre una base enemiga. Los soldados vietnamitas se enteraron de este avión y le dispararon hasta tirarlo. Pero antes de que cayera, estos 2 soldados lograron escapar en paracaídas. Sin embargo, terminaron siendo capturados. Y por unos agonizantes 7 años y medio fueron torturados de diferentes maneras. Aislamiento extremo, golpes, privación del sueño, que es cuando te ponen luces muy fuertes o ruidos muy fuertes para que no te puedas dormir. Igualmente les daban muy poca comida por varios días como método de tortura. Sin embargo, cuando el gobierno de Estados Unidos preguntaba qué había pasado con estos soldados, el gobierno de Vietnam siempre decía que estaban muy bien y de que definitivamente no los estaban torturando. Los obligaban a salir en televisión y decir que los estaban tratando muy bien como prisioneros de guerra. Pero un día, durante una de estas entrevistas por televisión, uno de los soldados empezó a parpadear de una manera interesante. Los expertos en código Morse se dieron cuenta que mediante sus párpados estaba deletreando la palabra tortura. Y esto no solo ayudó a confirmar que los prisioneros de guerra estaban siendo torturados, también hizo que los liberaran muchísimo más rápido. Les voy a contar la vez que casi me aplasta una televisión. Es
Es una historia muy tonta, verán. Cuando yo era pequeño tenía una de estas televisiones muy grandes y pesadas en mi cuarto. Pero tanto mis papás como yo nos dimos cuenta que era demasiado grande para ponerla en un estante. Entonces decidimos colgarla al techo con un soporte muy fuerte. Y funcionó, pero obviamente me daba miedo que la tele en algún momento se cayera porque era demasiado pesada. Pero eso nunca pasó. Lo que sí pasó es de que tiempo después me compraron un Wii. Y aquí vino un gran problema porque la televisión, como estaba colgada al techo, yo no podía alcanzar a conectar los cables del Wii. Además, esta consola incluía un sensor que tenía que estar arriba de la televisión y como esta estaba inclinada, el sensor siempre se caía. Entonces decidí que yo solo iba a desconectar la televisión de ese soporte pegada al techo y bajarla al estante donde estaba antes para poder jugar el Wii. Así que agarro un destornillador, me subo a una silla, empiezo a quitar la televisión y cuando desarmo el soporte la televisión cae en mis brazos y por un momento pude sostenerla. Entonces me bajo lentamente de la silla, trato de ponerla en el estante, pero me tropiezo y me voy para atrás. Empiezo a tambalearme y mi espalda cae en mi cama. Pero la televisión estaba en mi pecho y no me podía mover. Estuve así como 10 minutos tratando de mover esta televisión para cualquier lado, pero no se movía. Así que me relajé y decidí deslizar la televisión y moverla hasta el piso desde mi cama. Y estaba tan desesperado por querer jugar el Wii que empecé a jugar en el piso. Ya luego mi papá me ayudó a cargarla y ponerla en el estante y todo salió muy bien. Fin. 1000 maneras de morir. Cuando se inventaron los primeros aviones, los pilotos tuvieron un problema. No existían paracaídas. Así que si un avión fallaba, estas personas estaban condenadas. Varios inventores trataban de hacer paracaídas portátiles, pero todos fallaban. Entre ellos estuvo un inventor francés que se le ocurrió hacer un paracaídas de tela. Esta es una imagen real de cómo se veía el paracaídas. Las primeras pruebas se iniciaron con maniquíes, tirándolos desde la Torre Eiffel, pero todos fallaban. Él decía que los maniquíes fallaban porque no podían abrir los brazos. Así que luego él se puso el paracaídas e hizo saltos de 8 a 10 metros en 2 ocasiones. En la segunda ocasión se fracturó la pierna, pero aún así quería seguir probando el paracaídas. Así que su siguiente prueba iba a ser tirarse desde la Torre Eiffel con el paracaídas. Ya no era un salto de 8 o 10 metros, era de 57 metros. Estaba tan convencido de este paracaídas que no había ni un colchón ni una almohada en el piso donde iba a aterrizar. Así que llega el día, él se prepara y se tira. ¡Blah! Muere al instante. Y un dato curioso, esta fue la primera muerte que se grabó en video, lo cual es algo muy perturbador. Hoy les voy a contar la cosa más peligrosa que me sucedió en unas escaleras. Fue tan peligroso que sin exageración creo que pudo haber muerto gente. Entonces, el anterior mes yo me fui de viaje y estando fuera yo tenía que tomar trenes o aviones para ir a otros lugares. Entonces, todo empieza conmigo caminando por una estación del tren. Era de madrugada y tenía muchísima hambre, así que yo veo para arriba y en el segundo piso había un McDonald's. Bien, así que tomo unas escaleras eléctricas que eran bastante altas y empiezo a subir. Estando en medio de las escaleras escucho un fuerte golpe, así como de ¡paz! Y yo pensé que a alguien se le había caído la maleta enfrente de mí, porque así fue como se escuchó. Alzo la mirada porque había mucha gente enfrente de mí y me doy cuenta que no fue una maleta lo que se cayó. Fue una persona hasta arriba de las escaleras. Se le había atorado su zapato con el final de las escaleras y por eso no se podía parar. Y si aún no entiende por qué esto es muy peligroso, es que si esta persona no se para, la siguiente que suba también se puede caer. Y luego la siguiente, y luego la siguiente, y se acumulan todas estas personas en la escalera. Creo que me di cuenta antes de todos lo que iba a pasar, entonces trato de darme la vuelta para irme por otra escalera. Y están todas estas personas atrás de mí. Así que no tenía ninguna salida. Pude haber saltado las escaleras, pero de ahí no tenía otra idea de lo que podía hacer. Así que solo cerré los ojos, respiré y esperé el impacto. Y sucedió. Las personas empezaron a acumularse al final de la escalera, se estaban cayendo, algunas estaban pisando con otras. Yo por suerte pude saltarme todo eso y llegar a la otra parte de la escalera, pero había gente que ya estaba hasta gritando del pánico. Lo que yo no entiendo es por qué nadie aplastó el botón rojo que detiene las escaleras. Cuando yo salto todo eso, me volteo y estaba al lado de la escalera. Toda la gente como de ¡auxilio, me voy a morir! Y al lado el botón para detenerlo todo. Hoy les voy a contar lo más terrorífico que me sucedió en una carretera. Y esto no es de fantasmas ni nada parecido, esto realmente fue peligroso. Entonces yo un día fui con mis papás a una boda en un lugar algo lejos de donde vivimos. El viaje de ida fue como de unas 5 horas. Entonces llegamos al hotel, luego a la boda, termina la boda, nos regresamos al hotel y no sé qué fue lo que pasó, pero al siguiente día nos fuimos muy tarde del lugar. Salimos como a las 6 de la tarde, entonces estaríamos llegando a mi casa como a las 11. Y aquí es donde pasó la parte fea. Mi papá
está conduciendo la carretera ya cuando se está haciendo de noche y de la nada aparece una piedra enorme en medio del camino. Mi papá trata de esquivarla pero no le alcanza y le pega a una llanta del carro. Hablo de que el carro se elevó cuando pegó esa piedra y cayó muy fuerte y la llanta prácticamente estaba destruida. Y lo peor es esto, estábamos en medio de la carretera entre dos carriles de noche donde pasaban muchos camiones. Mi papá se tuvo que bajar y arreglar la llanta entre que pasaban todos esos camiones y pasaban muy cerca. Al final logró arreglar la llanta, llegamos al mecánico más cercano y nos quedamos en un hotel porque no íbamos a seguir conduciendo de noche.